Buenas tardes. Como ya imaginarán, va a ser la menos arquitectónica de las charlas, pero espero estar a la altura de lo que se dijo hasta ahora y lo que es el Congreso. Mi nombre es Leonardo Datri, como dijo Lolo, soy biólogo, pero participo de un grupo de investigación mayormente integrado por arquitectos. Y en este proyecto de investigación, que en nuestra universidad se denomina Climas Urbanos, que busca entender algunas dinámicas urbanas en función de cómo abordamos el uso del suelo, la arquitectura, los espacios verdes y particularmente los espacios verdes públicos, y qué influencia tienen estos en lo que se ve acá, esas manchas son islas de calor o de frío según el color, y nos adentramos en entender por qué se producen esas manchas en las ciudades que conforman la región metropolitana de la confluencia. O sea, básicamente estamos centrados en Neuquén, Plotier y Chipoleti. El proyecto de investigación está llegando a una etapa de cierre de casi 2 años, pero estamos renovando el proyecto a 2 años más por los resultados que tenemos. Algo de eso vamos a mostrar hoy, y porque creemos que es un tema lo suficientemente complejo como para trabajar largos años más todavía. Dos líneas que se desprenden de este trabajo de investigación tienen que ver con la determinación de la geometría de la isla térmica de estas 3 ciudades, y otra tiene que ver con el espacio público. De hecho, de este proyecto derivan 2 proyectos de extensión. Uno de ellos particularmente les quiero mencionar, que es el Jardín Botánico de la ciudad de Plotier, que tiene implicancias más allá de la botánica, porque va a representar en un futuro, y a cómo sigue el proceso de desarrollo urbano de Plotier, una isla de frescor bastante interesante. De todos modos, para hoy traje otra ventana de aproximación que estamos haciendo sobre lo que es el predio de la ex Unidad 9, bueno, que ha generado bastante debate, pero para nosotros simplemente es una unidad, un objeto de estudio científico, y creemos que podemos brindar alguna información y algún dato sobre las variables que definen lo que pasa ahí y cómo se podría abordar para mejorar el confort climático de las ciudades. Así que bueno, les empiezo a contar un poquito lo que tenemos. Como les decía, y particularmente lo que traigo acá, el objetivo es poder analizar las temperaturas radiativas superficiales en áreas urbanas de la confluencia, que están básicamente influenciadas por las envolventes urbanas, la trama urbana. Muy especialmente voy a entrar en detalle sobre la cobertura verde, la humedad del suelo y en la forma en que manejamos los espacios verdes públicos. Para entender lo que pasa, tenemos que entender cómo funcionan las ciudades del valle, ¿no? que tiene estos 2 extremos que se ven en la foto, puestas como un gradiente también, ¿no? A la izquierda, el arroyo Durán. Esta foto la tomé pocos días después del temporal de 2014, o sea, donde las aguas ya habían bajado. Una de las zonas más inundadas de la ciudad, más afectada de la ciudad, tienen que ver con el lecho del arroyo Durán. Llevaba ese nivel de agua una semana después, el que se ve en la foto. Y lo que habla un poco lo que es la dinámica del valle, ¿no? O sea, de la parte urbana de Neuquén y de estas 3 ciudades más próximas al río. Pero por otro lado, las ciudades conviven con lo que llamamos bardas, con zonas con fuertes pendientes, con lo que sería el límite del valle, o sea, el talud, lo que separa la meseta del valle, afectado por procesos erosivos. Esa foto también la tomé detrás de una escuela que sufrió los efectos de un pequeño, por suerte, aluvión, que tapó de barro el playón de la escuela. En el mismo periodo 2014, que se inundó la zona del Durán. Y un poquito más arriba de la barda, la condición que se ve a la derecha, que es la meseta, o sea, en el borde de la barda, tenemos alguna vista parcial de la ciudad ahí.
Y nuestras ciudades conviven con esas tres condiciones, ¿no? La de la llanura, de la meseta, y la de la depresión de los valles, con condiciones de humedad del suelo, de temperaturas muy distintas y que influyen en el confort climático y en la ecología de las ciudades. En este sentido, los espacios verdes y la infraestructura azul, o sea, la infraestructura de drenaje de aguas, es fundamental para determinar la isla térmica. El agua tiene poder atemperador de la temperatura ambiente. La humedad tanto del suelo como de las plantas transfieren por medio de la evapotranspiración agua al aire, y eso actúa como un gran refrigerante de la atmósfera. En tanto que el suelo, en la medida que puede retener humedad, y esto también está un poco ayudado por las plantas, también hace su parte de contribución a lo que es la isla térmica. Esto lo menciono porque, como ven, la topografía de nuestro terreno no permite mirar en forma homogénea el suelo de nuestras ciudades, ¿no? Dependiendo cuánto cerca estamos del río, cuánto de la meseta, tenemos condiciones con fuertes efectos en la isla térmica, ¿no? Desde zonas boscosas, en la costa de los ríos, hasta la meseta con escasa vegetación, coberturas promedio menores al 40%. Esta es una imagen del satélite Spot. En color rojo está intencionalmente resaltada la cobertura vegetal de los valles, y las manchas grises en ese valle son las ciudades que nosotros estamos abordando, ¿no? Y se los pongo un poco como contraste de lo que les quiero mostrar. En función de este problema, generamos una hipótesis de trabajo aliada un poquito a la herramienta que nosotros vamos a usar para medir la isla térmica, que no es un termómetro, sino que es son dos sensores de un satélite. Lo que nosotros estamos planteando, que hay una condición del biotopo. Nosotros en biología, o en ecología mejor, le decimos biotopo, una localización geográfica específica con características biológicas específicas. ¿Qué quiere decir? Es un lugar con una condición de vegetación, de dispersión de agua y de suelos y formas de vida muy típicas de ese lugar. Por lo que les dije, ya se imaginan, tenemos mínimamente 3 biotopos en las zonas que nosotros estudiamos. Y nosotros decimos en nuestra hipótesis que esos biotopos son, y esas características son las que van a determinar la isla térmica, y de alguna manera cómo sería la mejor manera de definir las ciudades, no solo en términos arquitectónicos, sino también urbanos, ¿no? de planificación de las áreas urbanas. La metodología de trabajo es similar a la de un sistema de información geográfica. ¿Qué quiere decir? Cada una de las variables que nos interesan, la humedad del suelo, la vegetación, las superficies construidas, ¿sí? Son una capa, o sea, tienen una expresión espacial. Para decirlo más sencillo, son un mapa, ¿sí? Y esos mapas se combinan, y como producto de esa combinación nosotros podemos construir no solo la isla térmica, sino las zonas que se inundan, las zonas donde corre el agua, donde se infiltra el agua y donde no se infiltra. Y también cómo se superpone eso con la ciudad o con la ciudad futura, ¿no? Con lo que queremos hacer en el futuro. El satélite que elegimos es el Landsat 8, por varias razones. La primera es económica, porque todavía Donald Trump nos ofrece gratis las imágenes. Porque tiene 2 sensores, uno que nos permite obtener información tanto en el espectro visible, o sea, el color,
y en el no visible, por ejemplo, el infrarrojo, y otro sensor, que es el sensor TIRS, que tiene 2 bandas térmicas, o sea que es en el infrarrojo lejano, que nos permite indirectamente medir la temperatura. Es tan imperfecto el satélite que pasa a las 14:32 puntualmente cada 26 días, y eso es un problema porque nos entrega imágenes de la misma hora, tiene un margen de desfasaje de unos pocos minutos, y eso es un problema porque nos da como la temperatura de una misma hora. Para corregir este defecto, entre comillas, lo que nosotros hicimos es tomar un set de imágenes de inviernos, de 2 inviernos y de 2 veranos, incluido el tramo final de las primaveras y del inicio de los otoños. ¿Por qué? Porque aprovechamos que el ángulo de incidencia del sol para poder evaluar el efecto de la sombra de los edificios o de los árboles, y de esa manera controlar la variabilidad que entrega las sombras, que por la puntualidad que tiene el satélite no podríamos tener, y tener una isla térmica diurna un poco más realista. Brevemente, lo que hace el satélite es recibir información de la Tierra. No saca una foto, sino que recibe información información espectral. Como ven en la imagen coloreada, ¿sí? Refleja la luz incidente del Sol, se refleja el espacio en la forma de los colores que percibe un sensor. Y también en el no visible, o sea, dentro del rango que el ojo humano no ve, pero que es fundamental para poder determinar la temperatura. Y esa es la información que nos provee el Landsat y en general los satélites multiespectrales. Y lo que hacemos con esa información primero es obtener lo que se llama la radiancia, que sería la temperatura en el tope de la atmósfera. O sea, es una ecuación que nos permite corregir la distorsión que produce la atmósfera cuando escapan los rayos de la Tierra, como por ejemplo el efecto Rayleigh, que es el efecto que el material sólido que dispersa rayos en la atmósfera nos produce, o el vapor de agua, o una nube. Entonces, el primer paso es obtener esa temperatura cuando estos rayos escapan de la atmósfera. La segunda es obtener la intensidad de brillo, o sea, hablando en criollo, o sea, la cantidad de blanco que se refleja el espacio, como una medida que va a ser muy influyente en la temperatura, o sea, la suma de los colores. Ahí recién podemos estimar la emisividad del suelo, o sea, cuánto de esa emisión al espacio provee del suelo, menos un índice de vegetación que tiene muchísima influencia, y ahora lo vamos a ver, en la temperatura a nivel del suelo. Y finalmente llegamos al cálculo de la temperatura superficial, que, para que ustedes entiendan, no es equiparable exactamente a la temperatura que proveen hoy los pronosticadores climáticos o el Servicio Meteorológico Nacional, que toma la temperatura a 1,5 metros del suelo, sino que esto sería la temperatura menos de 15 centímetros del suelo, que les puedo asegurar, porque hicimos la prueba con termómetros, es bastante distinta, pero es la más importante en términos sobre todo arquitectónicos y en términos también urbanos, porque de acuerdo a cómo manejemos ese suelo, vamos a tener una influencia bastante importante en el confort climático y en la temperatura del ambiente. De hecho, nosotros hemos medido diferencias entre 15 centímetros del suelo y 1,5 metros en distintos puntos de la ciudad de Neuquén, de hasta 7 y 8 grados. Entonces, cómo se comporte ese suelo va a ser muy influyente en la temperatura ambiente, yo diría, en algunos momentos del día, y dependiendo de la calidad del suelo, más que el sol. Lo que está acá es una versión de la ecuación de Planck, que decía brevemente que cuanto más yo sé de la radiación que emite un objeto, más puedo saber de su temperatura. Dicho más fácil todavía, yo puedo saber, de acuerdo en el color que emite,
qué temperatura tiene ese objeto y viceversa. Si conozco su temperatura puedo obtener su color o qué tipo de radiación, porque hay también radiación no visible, ¿sí? Está emitiendo. En función de esto, nosotros podemos conocer entonces qué es lo que pasa a nivel del suelo. Y así cargamos los términos de la ecuación con la información que proveen los satélites. Paralelamente y con el mismo satélite obtenemos, también usando información espectral, tanto del visible y del no visible, podemos determinar lo que en la sigla en inglés es NDMI, en castellano significa índice diferencial normalizado de la humedad, o sea, la cantidad de humedad que hay en el suelo, y el NDVI, que es un índice de vegetación o una densidad de clorofila, o dicho en otros términos, podemos asumir esa densidad de clorofila como una medida de la cantidad de vegetación que hay en un píxel. Y con toda esta información se componen estos mapas bonitos que a Ale le gustaron, y parte de ellos fueron parte de una muestra artística muy bonita, ¿no? Que presentamos. Lo podemos mostrar en otro momento, sí. Que se llamó Huellas, y acá hay una huella de lo que sería, lo que nos deja la luz del día, podríamos llamar artísticamente, ¿no? Y es lo que podría ser la isla térmica de la zona de la confluencia. A la derecha de arriba tienen las temperaturas, y acuérdense que esto es un promedio de temperaturas, en este caso de verano, ¿sí? En este caso puntualmente de 3 veranos. Hemos incorporado inclusive el efecto de sombras, jugando un poquito con el eje de inclinación del Sol, y uno podría decir en promedio, ¿no?, cómo se van configurando las geometrías de estas islas térmicas. En rojo las zonas más cálidas, a un promedio de 34 grados, y en azul las más frescas, que están mayormente no solo en el río, sino también en zona de chacras, o donde todavía persisten algunas chacras. En pocas palabras podemos decir que la meseta es extremadamente cálida, ¿sí? Podemos decir que el valle es más fresco, podemos decir claramente que el río y la zona de producción de chacras es mucho más fresco. Y una curiosidad que voy a explicar un poquito más adelante, y es que las ciudades no son tan cálidas como uno cree, ¿no? Lo voy a dejar ahí, lo voy a desarrollar un poquito más. Quiero mostrarles otra cosa. Y este es el índice verde, esta es la vegetación. Yo acá superpuse el índice de vegetación con una imagen de Google. Saqué las zonas de baja cobertura vegetal, solamente dejé los índices de vegetación superiores a 0,60, que son zonas que podemos decir boscosas, montefrutal, pastizales densos. Y fíjense cómo la mancha de vegetación densa y la mancha de frescor del valle, ¿no?, se superponen. Y ahora les voy a mostrar lo que podemos llamar la isla, está mal dicho, pero no se usa esto en la jerga científica, la isla de frescor, ¿no? O sea, cómo funciona en invierno, ¿no?, la isla térmica. Y acá sí aparece un dato más raro todavía de ciudades que son bastante más frescas en relación a la meseta, y es que el centro de Neuquén, el centro de Chipoleti y el centro de Plotier son, para que se ubiquen los que no conocen, esta sería el área central de Neuquén, acá el área central de Chipoleti, y acá quedó cortadito, pero alcanzamos a ver algo de la planta urbana de Plotier. Y lo que tenemos ahí son zonas, fíjense, de las más frías, o sea, más frescas. Uno pensaría que cerca del río o cerca del lago, acá en San Martín de los Andes, en invierno está más fresco, y sin embargo los centros urbanos tienen alguna cuestión digamos, de efecto en la temperatura bastante importante. Y si lo superponemos otra vez con la mancha vegetal, tenemos también ciertos parecidos, ¿no? O sea, pareciera que hay como una relación entre la vegetación y esa isla de frescor. Yo voy a aproximar ahora un poquito a una zona de Neuquén para entender este proceso.
Pero esta es la situación que nosotros descubrimos procesando imágenes. Y esa mancha que yo fui interpolando de isla de calor, isla de frío, con la vegetación, ahora la voy a superponer a este otro mapa que también fue extraído de una imagen, de dos imágenes Landsat. Una, por suerte, el satélite pasó varios días antes del temporal de 2016, que fue casi una repetición del que tuvimos en 2014, pero el día 24 de octubre. Pudimos tener una imagen de del área bastante seca, después de varios días sin lluvia, y pudimos obtener una imagen 9 días después del temporal, de los primeros días de noviembre de 2016. Y lo que hicimos fue una resta de este índice de humedad. ¿Qué quiere decir? A las zonas húmedas posteriores al temporal le restamos los valores de píxeles de las zonas secas. Los valores están representados en rojo, son los más altos. ¿Qué quiere decir? Son los que produjeron un salto más grande entre seco y húmedo, digamos. Todos los demás están más atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Que las zonas que mostraron más fluctuación entre el periodo seco y el periodo húmedo se corresponden mucho con esa mancha, ¿no?, de vegetación y al mismo tiempo con las islas térmicas. Y esto es más o menos lo que nosotros sabemos y que digamos, la ciencia viene trabajando hasta el momento, que define la isla térmica, ¿no? La humedad del suelo y la vegetación. Entonces, con estos datos empezamos a especular un poquito, ¿no? y ver qué pasa. Lo primero que hicimos es ver otras ciudades y un grupo de investigación mexicano que trabaja con algunas metodologías similares a las nuestras, en un área desértica, en el desierto del Sonora. Para que ustedes tengan una idea, el desierto de Sonora tiene jarillas como nuestro desierto en la Patagonia, tiene alpatacos también, tiene más o menos el mismo régimen climático. O sea que era interesante porque podíamos ver una ciudad de un ambiente árido, con un humedal cerca, que es este, y encontramos un mismo gradiente, ¿no? O sea, ellos tienen una zona muy cálida en el desierto, una zona más templada que es la trama urbana y una zona más fresca en torno al humedal, en un rango de temperaturas, como ustedes ven a la derecha, bastante parecido al nuestro. Esto está publicado en un paper muy lindo que escribieron, y la verdad que descubrirlo para nosotros fue un hallazgo porque veníamos dudando de lo que estábamos haciendo hasta que apareció esto y otro paper de la ciudad de Phoenix en Estados Unidos que medianamente hablaban de lo mismo. Tenemos la suerte de contar en el equipo con un arquitecto español que vivió 2 años en Dubái, así que nos bajamos las imágenes del Golfo Pérsico, de las ciudades de Dubái y Abu Dhabi, ¿no?, para ver cómo era la cosa ahí, y ahí a esta escala por lo menos aparece una condición bastante parecida, ¿no? El desierto muy cálido, la ciudad más templada y el humedal, que en este caso es una marisma en el Golfo Pérsico, mucho más fresca. Cuando acercamos a la ciudad de Dubái, aparece esta condición en la península de Dubái, perdón, de Abu Dhabi. Ahí. Donde esta es la zona de las fotos, ¿no?, la de los rascacielos, los jeques en las limusinas. Y esa zona es muy cálida, en contraste, fíjense, con el mar y con la marisma, ¿no?, que es esa fase de mareas, ¿no?, que a veces inunda, a veces afloran las playas. Pero ahí, por lo que pudimos saber, gracias a nuestro privilegiado miembro del grupo que ahora está en Bali, de saber que hay una cuestión ahí de absoluta urbanización, sin espacios verdes, con impermeabilización casi total del suelo y mucha inversión energética en aire acondicionados y a climatizar esos edificios. Entonces, sabiendo un poquito esto, sabiendo que no estamos fuera del mundo, como dicen los economistas,
que más o menos lo que nosotros pensamos es lo que se está estudiando en otras ciudades de zonas áridas. Vamos al detalle y a pensar en concreto cómo podemos pensar las ciudades con esta información. Estamos interviniendo en varias ventanas de aproximación, o sea, acercarnos a varios lugares a ver qué pasa. Uno de los más interesantes es Plotier, en las zonas urbanizadas cerca del río. Otro es el centro de la ciudad de Chipoleti, también la zona de Chipoleti hacia el Río Negro. Y en Neuquén, en el transcurso que hacíamos este trabajo, surgió esta discusión sobre qué hacer con el predio del U9 y nosotros dijimos, a ver qué pasa ahí. Y lo que pasa ahí es algo bastante interesante. Y miren, esta es una isla de calor, ¿no? Una zona que tiene poca vegetación, o sea, es coherente lo que pasa ahí, ¿no? O sea, que tengamos no temperaturas extremas, pero más cálidas que otras partes de la ciudad, es bastante coherente si uno ve el suelo y la vegetación de lo que es el predio de la U9. Pero además otra cosa súper interesante y despertó tal vez un caso de estudio que sería muy bueno seguir desarrollando, y es que el centro de Neuquén y el centro histórico es muy fresco en verano. Ustedes de fondo tienen la imagen de Google. Lo que yo hice ahí es dejar las temperaturas extremas, ¿no? Dejar temperaturas extremas de la isla térmica de verano, que es lo que está ahí. Depuré las temperaturas intermedias y les dejé la trama urbana como para que tengan una localización. Pero fíjense lo que pasa. Las chacras desmontadas de la zona de la confluencia son terriblemente cálidas y muy parecidas a esto que es una isla en un ambiente natural, que es mucho más parecido a la Barda, a la meseta, que es el corazón de la isla 132. O sea que cuando desmontamos una chacra, ¿sí?, nos aparece una condición parecida a la natural, que es de extremo calor en verano. Y acá, lo que les decía antes, esto se corresponde cuando uno va al lugar, y esa es la etapa que está en nuestro trabajo de investigación ahora, que es ir con un termoanemómetro y ajustar la escala, porque el satélite tiene una resolución de 30 por 30 metros y creemos que para trabajar una escala que sea para un arquitecto útil tenemos que achicar. Lo que estamos haciendo es ir a los lugares y esa isla de frescor que surge en el verano se asocia a la vegetación que trajeron prácticamente los pioneros al valle, ¿no? Hacia lo que son los que conocen Neuquén, la Avenida Argentina, los bulevares y el arbolado de las veredas de calles como Ministro González, ¿sí?, que ya tienen arbolados añosos y que han formado verdaderas cúpulas verdes. Y en invierno, miren lo que pasa, una condición bastante interesante. La U9 es un poquito más cálida y miren algo que, bueno, hasta acá todos estaban seguramente contentos con que el verde nos ayudaba a pasar el verano, pero ese mismo verde, miren lo que produce. Nos está generando una isla de frío en invierno. O sea, temperaturas, esto es a las 14:30 horas aproximadamente, ¿no? O sea, nos está produciendo en el momento del día donde tendríamos que tener un clima más agradable, una isla de frío. Esto ya tiene una explicación, y es que nuestros pioneros plantaron en Avenida Argentina y en los bulevares pinos y eucaliptos, que hoy este monolito, como se ve ahí, ya está rodeado de vegetación. Son plantas perennifolias, o sea, plantas que no pierden la hoja a lo largo del año o que la van perdiendo gradualmente, pero están proyectando sombra todo el tiempo. Entonces, esa mancha de isla de frío que nos aparece en invierno, como la de frescor de verano, ¿sí?, se corresponde con el arbolado, que es muy agradable en verano, pero nos genera un pequeño problema en invierno. Esto sumado a que también la ciudad se ha ido para arriba. La verdad que hay que decir que cuando vamos con los termómetros, y esto en el próximo Congreso de Arquitectura esperamos volver a estar y traer una escala, no la de satélite, sino la de haber estado midiendo en el lugar, lo que estamos viendo hasta ahora es que las líneas de retiro no saben lo que influyen en la variación de la temperatura a lo ancho de una calle y de una avenida. Realmente hay diferencias bastante importantes, así que creemos que la combinación de ir en altura, lo cual lo vemos como algo benéfico, ¿no?, porque en verano es agradable estar ahí, pero asociada a una vegetación como esta no sería lo mejor para el invierno. Así que ahí ya les voy tirando un dato
para los que están pensando la ciudad y especialmente los espacios verdes, en cómo ir pensando a futuro los espacios verdes a partir de esta experiencia, ¿no? Sería ideal generar una condición como Avenida Argentina al norte, con plantas que pierden la hoja en invierno. Fíjense, esta es seguramente la diagonal 9 de julio, ¿no? O la parte de la foto histórica, ¿no? De los pinos de la zona sur de la Avenida Argentina, con el cañón, digamos, urbano, cada vez más cerrado por edificios, ¿no? Como una forma de entender el efecto de la isla térmica. ¿Cómo se resuelve esto una vez que las cosas están hechas? Resulta que la ciudad de Berlín implementó hace 25 años un plan que se llama de planificación del paisaje, o sea, llevaron la ciudad a una escala de paisaje y ellos empezaron a trabajar el FOT y el FOS. Esto ustedes lo entienden mejor que yo, así que no lo voy a explicar mucho, pero empezaron a entenderlo de otra manera, y es que la superficie afectada para construcción, ¿sí? El cociente, digamos, se divide por la zona efectivamente ecológica del suelo. ¿Qué quiere decir eso? La superficie del suelo que necesita lo que yo les decía antes, el biotopo. ¿Y por qué esto es importante? Un biotopo, lo más parecido al ecosistema natural, tiene suelos permeables, tiene vegetación, aloja humedad, todo lo que nosotros queremos para regular la isla térmica. Ellos lo implementaron por sectores. Esto tiene una forma de cálculo, pero sobre todo tiene unos coeficientes de referencia, ¿no? Que son escalas por lo cual se determine qué porcentaje va a quedar vacante para ese biotopo. Y para entenderlo de alguna manera, ¿sí? Un coeficiente de 0 sería una superficie completamente pavimentada, ¿no? Sin contacto con el suelo natural, y un coeficiente que tiende a 1 sería un ecosistema completamente natural. Entre 0 y 1 tenemos un rango de variaciones bastante importante. Y lo que hace la ciudad de Berlín es asignar un coeficiente para determinadas zonas urbanas dependiendo de la condición del biotopo. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, tanto Berlín como nosotros, las ciudades son bastante heterogéneas, no solo por cómo se construye, sino por cómo es su medio natural. Entonces, lo que ellos asumen que hay zonas que pueden tener BAF es por la sigla en inglés, pero es factor de área de biotopo, pueden tener factores de área de biotopos más altos o más bajos dependiendo. Ellos se orientan mucho al drenaje, ¿no? O sea, a la infiltración del suelo. Entonces, ellos en función de eso dependen zonas de BAF más altos o más bajos, y donde asignan un BAF bajo, las construcciones tienen que incorporar de alguna manera formas de drenaje como las terrazas verdes o conducciones a nivel del suelo que faciliten la permeabilidad del suelo. Tomando esta idea dijimos, vamos al predio del U9. Sí, ya terminamos. Vamos al predio del U9, ¿sí? Lo ubicamos en el lugar. Tomamos un polígono que es el área de la microcuenca, o sea, son las aguas que escurren y que conducen ese sector, ¿sí? Y representan unas 32 hectáreas. Si nosotros tomamos el predio y las manzanas del entorno, son 32 hectáreas. Y si eso le ponderamos un BAF, nos da 0,25, muy bajo aún con el predio del U9 como está. Para encontrar una zona vacante similar hay que ir a la parte alta de la cuenca, lo que no nos sirve porque la pendiente hace que el agua baje, y la próxima está en un parque lineal en torno a las vías del tren, aguas abajo, que se inunda frecuentemente. Entonces los chicos, nuestro equipo arquitectónico, pensó esto, ¿no? O sea que el predio de la U9 es el garante del que el factor del área de biotopos pueda ser alto ahí y que pueda no solo alojar agua, sino funcionar como una isla térmica que favorezca el confort climático del lugar, e incluso sugiriendo que si se
utiliza para construir los bordes, liberando zonas verdes, acondicionando esos edificios podría funcionar bastante bien para lograr condiciones de confort climático. Y esto es lo que modelizaron, ¿no? Un parque inundable, una zona que pueda retener excedentes de agua que no lleguen a la calle Independencia, que tenga un arbolado abundante de plantas caducifolias que pierdan la hoja. Y lo que no es deseable, pero si habría que construir algún tipo de edificio, guarde una condición que mantenga el BAF alto, ¿no? Y eso es un poquito nuestra propuesta. Muchas gracias.